¿Qué tal, amables televidentes? Bienvenidos a su espacio Balance Financiero. Satisfecho de volver al aire para todos ustedes luego de una semana de haber comparecido y sobre todo en un ambiente donde se está probando que el año 2024 es el año electoral o el electorero, mientras algunos países están recurriendo o preparándose para ir a la urna, nosotros corremos hacia el Teatro Nacional para la toma de posesión, producto de las elecciones realizadas en mayo pasado, y en la cual pues ha sido reelecto de manera convincente el presidente de la República, Luis Abinader. Entonces sí es un ambiente electorero, y esos ambientes electoreros, y qué bueno que algunos economistas se han referido a este tema, pues arrastran impactos en la economía que a veces pueden ser positivos porque la dinamizan, pero otras veces pudieran ser retardatarios porque generan pasivo social. Cuánto gusto saludar en la distancia a Alcedo Ramírez, a Juanita Canahuate, a Fabio Roa y en presencia a Francisco Canahuate. Francisco, ¿cómo estás? Hola, hermano. Hola, amigo televidente. Bienvenido a su espacio. Hoy debemos dedicar el programa a los padres, especialmente a los padres que aportan a la familia, que aportan a la patria con su trabajo, con su dedicación, con su entrega, con sus aportes. Todos los padres son buenos, unos con una milla más que otro, pero todos son buenos, así que todos merecen una felicitación de sus hijos e hijas. Hubo una época que nosotros de infantes no recordábamos que se celebrase el Día de los Padres. Yo no sé si fue en mi caso que perdí a mi padre cuando yo todavía era muy imberbe, todavía ni siquiera era colegial, pero que yo recuerde así no estaban los lazos estos del papel, un papel celofán creo que se llamaba, yo no sé cómo, que le ponían una moña y ese papel hacia arriba parecía un florero, y eso sí que era para las madres. Lo recuerdo perfectamente, esas tacitas que uno le compraba a la madre, esos regalitos, esos presentes. Entonces ahora me sorprende que sí, y somos padres, que sí se le da importancia a ese día, y muchos padres son culpables, me excluyo, te excluyo, Francisco, de que el día no tenga mayor solemnidad por los memes. Así. Hay muchos memes en estos días. Hay muchos memes y que los padres, que no se celebra, que pasó desapercibido. Yo sí vi una publicidad que no es un meme, y era ofreciendo carretillas, picos, palas, en descuentos especiales para los padres en un centro ferretero. Yo dije, ¿y esto? Porque debe ser un buen vino, no sé, una buena carne. Una buena corbata. Pudiera ser, aunque lamentablemente las corbatas ahora, con la nueva moda post pandemia, no solamente la corbata, también los pañuelos. Te doy un testimonio, Francisco, y te invito al cambio para entrar en materia. Estuve en Estados Unidos y, bueno, uno de los objetivos era traer un surtido de pañuelos, porque se van envejeciendo. En toda la tienda, mire que después de la pandemia ya los pañuelos son desechables. Así es. De manera que las fábricas han colapsado en ese aspecto, no sé si volverán, ¿no? Y los carros andan llenos de pañuelos desechables. De pañuelos desechables, pero uno como que siente que en el bolsillo derecho le falta algo, por la costumbre. Así es. Hay que invitar a la pausa. El Fondo Monetario Internacional acaba de abandonar el país dejando una tela de consejos, de evaluaciones y de recomendaciones. Nosotros volvemos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos.
Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Francisco, con estas recomendaciones y estos halagos del Fondo Monetario Internacional a la economía dominicana, halagos porque habla de aumento de la inversión extranjera, un clima apto para ello, que la promueve, y también el control de la inflación mantenida en los términos de la meta establecida, además del crecimiento que ahora mismo está excediendo en algunos puntos la proyección para el año 2024. Estoy hablando del crecimiento del Producto Interno Bruto, que es todo lo que se comercializa, se produce en el país, se comercializa. La masa que genera la economía dominicana. Ahora yo digo, ¿y será que el Fondo Monetario Internacional entiende que tenemos mayor capacidad de endeudamiento? Y yo también digo, y estará creando un ambiente, elaborando una plataforma para brindarse como mediador, como árbitro en un posible pacto fiscal. Bueno, el pacto fiscal no necesariamente es un acuerdo con el fondo, aunque siempre bienvenida su asesoría. Ahora, yo pensaba cuando vi el informe en un estudiante que está terminando su carrera en la universidad y le falta un examen y el profesor le da su examen y lo aprueba, pero le pone unos asteriscos. Y le dice, tú has aprobado tu materia muy bien, de acuerdo a los estándares que tenemos de calificaciones, pero tú puedes mejorar si hace estas tareas adicionales y le deja su tarea. Quiere decir que el informe de los técnicos del fondo, pendiente de conocer por el directorio, es justamente una aprobación de la materia para la República Dominicana en su programa de estabilidad económica, pero con sus notas al margen. La reforma fiscal integral, reducir el nivel de exoneraciones, o lo que es lo mismo, Exenciones. aumentar la base imponible, no necesariamente el número de contribuyentes, pero no se refirió a las tasas. Esa parte quedó como tarea pendiente, porque si hubiese hecho la referencia a reducción de las tasas también, yo diría que estaba en línea directa con balance financiero, Sí. y con el anteproyecto de ley concebido por el CRES. Sí. Es así, el Fondo Monetario Internacional ha escrito un informe que es preliminar, porque todos ellos tienen que llevar ese maletín allí para aprobarlo para bendecirlo en Washington. Pero ha escrito algo muy parecido a lo que es un dictamen de auditoría, donde tú dices las cosas, donde puedes decir, las cosas están bien, las cifras dan, pero tienes que corregir, tienes que mejorar, o no pudimos ver, o es necesario profundizar en el punto 1, 2, 3 y 4. Eso se llama un párrafo de énfasis o una salvedad. Y quien habla es un auditor forense. Ah, bueno, quienes hablan. Habla en plural, don Francisco. Entonces, sí que no tiene sorpresas el informe del Fondo Monetario Internacional. Sí sorprende la ampliación, no fue de la base, sino de la cobertura en esta revisión. Sociedad civil, que generalmente se limitan al sector productivo nada más. Entonces, sociedad civil, instituciones gubernamentales, sector financiero, Banco Central,
no sé si los partidos políticos, si eso es que le llaman así, por eso te decía, Francisco, si estarían preparando una plataforma, un andamiaje para ofertarse como propulsores y o mediadores para que pase una reforma tributaria. Pero yo no te estoy diciendo, Francisco, de que si ellos vienen a imponernos una reforma tributaria, un árbitro, vamos suponiendo que el presidente, el director de las elecciones de Venezuela no fuera del partido gobernante, estaríamos hablando de una persona neutral. Es de esa neutralidad de que te estoy hablando. El Fondo Monetario Internacional no puede ser neutral. Es una opinión valiosa, autorizada, técnicamente bien motivada, pero recuérdate que él tiene que lidiar con todos los países miembros y con la estabilidad de la economía mundial. Y cuidar la injerencia, ¿o no? Bueno, es un miembro de la familia. O sea que está dentro. Está dentro. Por eso cuando se viene a hacer el análisis es del título cuarto, Sí. que es de los miembros. Sí. Déjame ser un poquito necio, Francisco, porque yo creo que si soy necio 30 segundos se tolera, malo que sea toda la vida. Francisco, ¿tú crees que República Dominicana per se, por motus propio, está preparada para discutir y llegar a implementar un pacto fiscal integral en estos momentos, en el cual discusiones de hace 30 años todavía están abiertas, como es el caso de la seguridad social, como es el código laboral y como es lo último, este tema de las tres causales? El Código Penal. El código que está dentro del Código Penal. Entonces, ¿por qué tiene que ser la excepción la reforma fiscal? Tú estás pisando asfalto, tú no estás soñando y tú crees que sí se puede, o tú vas a desmentir lo que yo estoy diciendo. No, siempre buscar consenso es bueno como elemento informativo, pero al momento de tomar la decisión de concebir una reforma, lo que debe haber es convicción de que esa reforma no crea problemas sociales, que se hace de modo equilibrado, que tiene recaudaciones potenciales suficientes y sostenibles en el tiempo y que no afecta a los sectores vulnerables, que no es lo mismo que decir gravar los productos de primera necesidad. Cuando se habla de que esos son los sectores vulnerables, si se concibe un proyecto de ley que disminuye el impuesto sobre la renta, le pone más dinero líquido a los trabajadores en su mano para consumir los productos que estarían gravados vía el consumo. Entonces, de lo que se trata es de buscar un sistema equilibrado, que no sea un costo excesivo para las operaciones de la economía y que el país no deje de ser competitivo por ello y que sea un comercio leal, que no haya deslealtad porque unos están gravados y otros están exentos o evadiendo. Quiere decir que los responsables de concebir una reforma tributaria o una reforma fiscal integral deben socializar con los sectores, pero no esperando unanimidad, buscando el consenso. Ahora, en líneas generales tú puedes tener un consenso y cuando llene el texto de la ley, el mismo que estaba en consenso, disentir, porque lo que tú has concebido en tu texto no es lo que había conversado con la persona. Porque recuérdate que estamos frente a una materia especializada, que si tú le hablas a uno de deducciones, no es lo mismo que si le habla de exoneraciones, tampoco es lo mismo si le habla de exenciones, tampoco es lo mismo si le habla de tasa o tarifa. Entonces habría que pensar en una sectorización de los impuestos, que me voy a explicar para no confundir la sala.
digamos que cuando a la libra de arroz le suben 10 centavos, 5 centavos, es noticia. Cuando un huevo sube 1 centavo, 2 centavos, es noticia. Cuando la leche aumenta de precio, el bombardeo a los ganaderos, porque hay un sector que es peso a peso, centavo a centavo. Hay otro, tú dices, el arroz subió al doble. Y tú dices, bueno, pero como yo lo que en la semana lo que como es 4 onzas de arroz, aunque quiero más, pero me limito. Pero esto que dice Francisco, en el Cibao usan la palabra palangana. No, aclárame, porque una palangana de arroz, que es una olla llena, su habichuela por arriba, su pedazo de aguacate. Eso para no salir a trabajar después. Exacto. Entonces, ese sector que compraba el producto X de los mencionados en 100 pesos, lo estaría manteniendo la tasa del ITEVIS para simplificar el ejemplo, lo estaría comprando en 118. Entonces le subió 18 pesos. Si por 2 centavos en un huevo hay noticias de primera plana y cartelones en la calle, ¿qué nos pasaría si el aumento es de 18 pesos? Primero, el mercado hay que verlo en su conjunto. Y segundo, esos productos que ahora gozan de exención, en el caso del ITEVIS, que pasarían a ser IVA, se grabarían no con el 18, sino con el 4% iniciando. Y los otros productos que ahora están grabados con el 18 irían disminuyéndose hasta el 10%. Eso en el anteproyecto de ley concebido por el CRES. Entonces, observa que tú ahora tienes producto exento y producto grabado con el 18. Lo tendría todo grabados, donde los primeros comienzan con un 4% y anualmente van subiendo hasta encontrarse con el 10. Y los del 18 van bajando para encontrarse con el 10, que sería la tasa uniforme al término del tercer año. Pero en este momento, lo que me costaba 100 pesos, lo que le costaba a esa persona, el de la palangana, lo que le costaba 100 pesos le va a costar 104. Ahora, él de lo que se va a cuidar es a futuro, porque es a 110 que va a homologarse, o sea, después se va a unificar una tasa. Sí, eso es correcto. Y por eso las ayudas sociales no se descartan en los primeros quintiles, porque la asistencia estatal, no como perpetuidad, sino de manera transitoria, está concebida, porque la clase media también va a estimularse y va a generar mucho más consumo, porque va a tener más liquidez con los mismos ingresos, porque el costo del impuesto hoy, del impuesto sobre la renta, sería reducido. Las empresas que hoy tienen una tasa impositiva mayor también ajustarían los precios, porque el impuesto sobre la renta se forma con los beneficios que obtienen las empresas en el mercado, en el ejercicio corriente, y se calcula sobre la tasa vigente. Si la tasa baja, el costo fiscal también bajaría. Entonces hay que verlo como un reordenamiento completo del sistema, no como un renglón aparte. ¿En qué año? Porque yo no me acuerdo de verdad. ¿Cuándo sería el último año? ¿Cuántos años hace que tú presenciaste la última goma quemada en una calle? Una protesta quemando goma y que había que dejar el pedazo porque había bombas, ¿cómo se llama la de este humo? Bombas lacrimógenas y gomas, y guardia apagando las gomas. Yo creo que hace muchos años. Creo que contra eso es que tiene que prever, es que debe elaborarse un proyecto, y tú dices la ayuda social, aunque sea temporal, en síntesis, para mantener la paz social. Eso no tiene precio, Francisco. Claro, ese es el principal activo que tenemos, la estabilidad económica y la paz social. Y eso precisamente es lo que se le ha estado aconsejando a las autoridades constantemente, que no piensen en tasas altas
para que el que ahora está pagando pague más y que el que no está pagando siga igual. Y que los turistas no se nos vayan a Varadero en Cuba o a Isla Margarita en Venezuela. Para Venezuela no hay mucho pensando ir por el momento. Bueno, pero acuérdate que estamos justamente hoy domingo en elecciones. Esperemos a ver qué sale. Sí, si las urnas estaban vacías cuando comenzaron los a sufragar. Esperamos que sí, porque la democracia lo exige. Francisco, hay muchos temas. Qué bueno que estoy hablando contigo, que estamos conversando. Me honro mucho de compartir contigo, de verdad. Eso es recíproco. Nosotros volvemos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Entonces, el crecimiento de un 6.2% en la economía dominicana durante el pasado mes, estamos hablando a junio, nos ubica sobre un 5%, 5.1% proyectado para el año, en momentos donde economías vecinas y más o menos de este tamaño, quizá un poquito más grandes, pero que pudieran caber dentro del mismo molde, están anunciando crecimiento del 2 y del 3%. ¿Implicaría esto que es que República Dominicana acumula un rezago en su desarrollo económico, en la industria, sobre todo en la manufactura, productos de exportación, generación de mano de obra, y que está como en una etapa compulsiva, la compulsa? Bueno, fueron varios factores que influyeron en el mes de mayo y junio. Los efectos de la economía no se sienten en el momento que están ocurriendo, sino unos días después, unos meses después. Y realmente el proceso o los procesos electorales fueron óptimos para dinamizar la economía en cuanto a los niveles de circulantes que salieron y en cuanto a la cantidad de cosas que se compraron y se distribuyeron. Quiere decir que hubo una actividad económica extraordinaria. Pero realmente dentro del tema de sostenibilidad, la posición geográfica de la República Dominicana, el nivel de paz social que tenemos, la estabilidad macroeconómica, la estabilidad cambiaria y la cercanía de los grandes mercados son elementos a tomar en cuenta y a cuidar. Porque si cuidamos eso y mantenemos la armonía política, que a veces es la que trae sus situaciones divergentes, entonces vamos a seguir viendo a la República Dominicana creciendo sostenidamente. Y falta el siguiente paso, que es que ese crecimiento se redistribuya apropiadamente y lleguemos al estadio de desarrollo. Porque todavía aquí hay muchos factores de su desarrollo y nada más hay que ver qué pasa con el agua potable, qué pasa con algunos servicios públicos y también tenemos la plaga de la inseguridad ciudadana, que aunque los homicidios se han reducido, constantemente hay miedo de andar en la calle a cualquier hora del día y de la noche. Es así. El asunto es que la ciudadanía,
porque uno dice de que el dominicano de a pie, no, la ciudadanía en sentido general, tiene una visión, tiene una percepción de que los números, los índices de desarrollo, de crecimiento económico, de inflación, están por un lado y lo que palpan y la realidad de la calle es otra. Y es que entiendo que se necesita enfatizar en algunos rubros, en los cuales no es que estén abandonados, sino que requieren un mantenimiento continuo. Y ese mantenimiento continuo tiene un costo que a lo mejor República Dominicana en estos momentos no está capacitada para sufragar. Ejemplo, vivimos uno de los periodos de lluvia más prolongados de los últimos tiempos. Asfaltan la calle, las avenidas, las carreteras, pero pasado ese periodo de lluvia queda una secuela que son los hoyos, sobre todo en aquellos lugares donde no se apisonó bien la cosa. Te voy a poner un ejemplo. Hay se llama un escape o un atajo es la palabra, que se llama Cristo Park. Está alrededor de donde comienza la avenida Tiradentes. Y la gente decía, ¿por dónde se saca la licencia? Porque por ahí le quedaban el examen, esa subidita. Ese tramo se construyó a un costo altísimo. Y ese parque es envidiable, no tiene precio. Eso es increíble lo que han hecho ahí. Sin embargo, asfaltaron las calles como parte del proyecto y tiene áreas que hoy por hoy están totalmente destruidas. Entonces el que percibe eso dice, me engañaron o no le dan mantenimiento o no nos hacen caso o fue una emoción. Entonces, como que para que ese crecimiento y esa estabilidad económica se sustente en la mente del ciudadano, que es el que paga los impuestos o el que debe pagarlos, se necesita como un plan de un vuelve y vuelve para mantenerme dentro de lo que es. La política de mantenimiento ha estado ausente en la República Dominicana. Quizá el ejemplo más palpable, tú lo conoces mejor que yo, que son las instalaciones de los Juegos Nacionales. Se construyen con un gran sacrificio y después que pasan los Juegos se van olvidando y se abandonan. Y a menos que los propios deportistas no traten de mantenerlo de manera adecuada, como ocurre en algunas provincias, se deterioran y desaparecen. Entonces eso es inversión, eso es sudor. Cada vez que se hace una obra es con los recursos que aportan los contribuyentes, no con lo que deben aportar, sino con lo que real y efectivamente aportan, o con la deuda que se contrae para hacer lo que como quiera le toca al contribuyente pagarla. Ese es un tema que aquí hace falta retomarlo, que se hagan obras nuevas sin descuidar el mantenimiento de la existente. Y eso pasa también con los sistemas de los puentes. Hay muchos puentes de la era de Trujillo que todavía están en pie. Sin embargo, hay muchos otros que se han construido después, que ha habido que reconstruirlo varias veces y vuelven y caen. Entonces también la calidad en la edificación debe ser más rigurosa cuando se otorga una obra, que como ahora no es de grado a grado, debe tener más exigencia técnica. Sí, porque yo iba transitando por una avenida, claro, era por una avenida, y me para un señor, me hace seña que baje el cristal. Ahora hay un tema de que cuidado si tú bajas el cristal y te tiran una cosa. Yo lo bajé, porque era un señor. Me dijo, ¿de qué año es esa? Se está refiriendo a mi vehículo. Le digo el año. Me dice, esta es viejita, pero esa se ve como muy sencilla. O sea, le dio crédito a la fortaleza del vehículo obsoleto en que él estaba corriendo, el vehículo viejo, de muchos años atrás, muchos años. Y
entonces no que denigró, pero hizo la comparación y le dio que el vehículo en que yo voy es muy sencillo con relación a cómo se construía antes. Trujillo a lo mejor compraba el cemento a 20 pesos, 30 pesos. Hoy por hoy la tendencia es como a lo simple, ¿no? Como a lo simple. No es que lo estoy defendiendo, sino tratando de ver dónde está el meollo. Buscando ahorros era bajando costos. En los años 50 el presupuesto nacional eran 50 y pico de millones de pesos. Y todavía en los años 70 eran 150 millones de pesos. Quiere decir que también hay que ver lo que era el presupuesto entonces y lo que es hoy. Quiere decir que cada etapa tiene sus situaciones particulares. El punto es de criterio. Cuando se contrata una obra, no solamente debe ser el contrato, sino el seguimiento, las especificaciones que se cumplan y que se respete lo pactado. Eso pasa por lo que es la sociedad de hoy, que a veces buscamos una obra, una contrata pública, y después que la tenemos, no honramos el compromiso completo. Y eso ha pasado, por ejemplo, con las edificaciones de educación, del Ministerio de Educación, que han estado en la palestra en los últimos años. Sombrilla amarilla. Eso fue para obtener el 4%. Sí. No significa que yo esté de acuerdo con esos porcentajes del presupuesto nacional. Yo creo en el desarrollo planificado cada año y asignado al área que ese año se va a enfatizar. Esos porcentajes son problemáticos para financiar el desarrollo. Es correcto, porque lo que estamos diciendo es que el Fondo Monetario Internacional nos avala nuestras cifras, aunque nos da unos consejos, pero estamos tratando de homologar esa posición envidiable de nuestro país con lo que percibe la ciudadanía. Y yo te ponía de ejemplo ese sector de Cristo Park, que era una cañada donde estaban los mejores abonos porque era un bote de basura. Y entonces allí han hecho prácticamente un mirador para definirlo como es. Incluso las casas, que son casas, ya tú sabes, montadas, ahí se necesitan los guaraguaos para que canten las casas de cartón, pero son montadas sobre los arrecifes y fueron pintadas arquitectónicamente, un juego de colores para dar un ambiente Y yo digo, ¿no será que la ley de inversión público-privada y el incentivo a los patronatos esté fallando? No, la sociedad tiene dos condiciones: la educación de la población y el acceso a los mercados laborales. Y realmente sabemos que la parte educativa ha estado fallando. Aquí en Balance Financiero se ha reiterado varias veces que la diferencia entre un país desarrollado y un país subdesarrollado es la educación de su gente. Entonces aquí hay una población sumamente educada, con unos estándares a nivel mundial, que es la minoría, y hay una gran población que abandona la escuela y otra que en la escuela concluye, y como me decía alguien en una ocasión, a mí me pasan el segundo año porque no pueden durar 3 años uno en el mismo curso, no por el aprovechamiento, sino por la necesidad. Correcto. Bueno, sí, son reflexiones. Nosotros vamos al segmento de Contaduría y Finanzas, tenemos temas importantes para ustedes, espérennos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón.
porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Bien, aquí estamos de regreso para nuestros televidentes. En este segmento siempre hablamos un poquito del comportamiento de las divisas y del petróleo, entre otras variables. Y aunque hemos venido hablando del precio del arroz y de los pollos y de los huevos sin aludir el valor actual, pues es bueno informar que el dólar ha estado un poco a la alta. Recuerda que el dólar sobrepasó el 60 por 1 en el primer trimestre del año, Francisco Canaguate, y súbitamente se dio a la baja después de que se dispararon las alarmas de que vamos a perder el control, y justamente venía el periodo eleccionario y no era aconsejable que el peso perdiera su valor. La baja fue tan fuerte que bordeó el 58. En estos momentos, al momento de nosotros producir balance financiero, está bordeando el 59.50 de nuevo, 59.47 para la venta, 59.04 para la compra según el Banco Central. Y la banca comercial se mantiene estática al 59.50, lo que quiere decir la venta. La compra sí que está a 58, lo que quiere decir que los valores que presenta el Banco Central están muy cerquita, muy competitivos con la tasa de la banca comercial. Y una vez comentábamos y preguntábamos, ¿y se estará desarrollando un mercado paralelo alrededor de la banca comercial, la banca oficial, la banca legal? Y la respuesta es esta, que ahí están homologándose, Francisco. Así es, pero aun cuando está con esas oscilaciones, está dentro del rango de estabilidad. Y lo importante es que esa estabilidad se mantenga y que haya fluidez en el mercado. Yo no he oído que hay escasez. No hay escasez. Y eso es... Hay reservas. Hay reservas y hay flujo. Y hay flujo. Porque no es solo el tema de las reservas son una garantía de tu poder intervenir en el mercado. Eso está debajo del colchón para sacarlo cuando se necesite. En una necesidad. Sí. Pero cuando hay flujo, es que se está supliendo las necesidades. La pregunta que habría que hacerse es, en esta época del año, se comienzan a pagar las importaciones de vehículos que van a llenar el mercado con los concesionarios. Entonces, se comienza a demandar la divisa desde ahora, y también los inventarios del consumo de fin de año. Se comienza a demandar la divisa y así se evita hacerlo de golpe al momento de tener que efectuar el pago. Entonces yo pienso que por ahí va la cosa, que un aumento de la demanda que no está descontrolada, sino que las empresas van reuniendo los recursos para honrar los compromisos de esas importaciones, que son las que abastecen el mercado local. Sí, y si se puede predecir, proyectar un deterioro del peso, pues tú inteligentemente y como buen director financiero vas a apelar a la línea de crédito en pesos para ponerte en una moneda más dura. Y tú dices, si el Banco Central tiene la capacidad, la intención y lo hace de represar, y le llama RIN, Reservas Internacionales Netas, entre 14 y 17 mil millones de dólares, bueno, pues yo como empresa puedo represar 500 mil dólares, $1 millón, $2 millones, protegiendo el valor de mis pesos,
y apostando a una ganancia cambiaria. Y sin correr riesgo cambiario, porque cuando tú tienes una deuda en divisa, entonces tienes riesgo cambiario en caso de que se mueva. El endeudamiento en moneda nacional tiene un costo cierto. Tú sabes cuánto te va a representar cada vez. Exacto, porque en periodo de inflación te endeudas en pesos, en periodo de deflación. El otro punto que quizás es especulativo, pero que no deja de ser una señal, es que cada vez que se emite un certificado en dólares para el endeudamiento, la tasa de cambio tiende a subir un poco. Parece que es para aumentar los rendimientos. Pudiera ser para aumentar los rendimientos. Pero eso es especulativo. Bueno, también puede ser olfateo. O sea que la experiencia y las vivencias mismas pues generen una tela de certezas, eventos que tú no estás palpando, que no estás aseverando, pero que él lo ha vivido y que sabe que son productos de... Son parte del combustible que va atizando la llama. Correctamente. El petróleo, una ligera baja. Esta semana se llegó a hablar de se llegó a comercializar en $76. Buscando las razones, pues los entendidos en la materia han reportado que una conversación, no sé si pública o secreta, entre las partes en pugna, Israel, Hamas, Gaza, la franja de Gaza, para una tregua y en un intercambio de rehenes, pues que ha traído como una distensión, y esto motivaría una reducción en el precio del barril de petróleo. Un movimiento momentáneo, no de una tendencia de que va a volver a $60 el barril, o a los 20 de cuando la pandemia, porque ya el producto ha probado que puede correr por los mercados en el orden de los $80. Especialmente cuando los barcos pueden circular sin ningún problema. Ese es un buen tema, porque parte de los frentes que se ha abierto Israel, y creo que fue por primera vez, ha sido contra los hutíes, que es un segmento, no quiero calificarlo, que apoya a los Hamas y que ha generado meses pasados algunos bloqueos por donde circulan los barcos. Y eso es parte que puede aumentar los precios. Eso incide directamente en los precios. Recuerda que el desplome de los abastecimientos por razones del incremento en los fletes y la falta de contenedores. Así es, que a veces el flete era más caro que el producto. Que el producto, sí. Después vino la crisis de la falta de agua en el canal de Panamá, donde se dosificaba el paso de los barcos, y entendemos que ya le han dado de alta porque llovió en Panamá. O sea, que aquello de que somos una aldea global se confirma. Sí, señor. Donde ocurre un hecho, repercute en los demás. En los demás. La pausa es mandatoria. El mundo de los impuestos con Francisco Canahuati Disla. A mí me gusta cómo expone el director de Impuestos Internos. Él es una persona que sabe comunicar, y yo creo que ha traído en la Dirección de Impuestos Internos, en los principales niveles y en las principales administraciones, estoy haciendo excepciones, ha traído un ambiente de apertura al contribuyente. Entonces tú entras a la Dirección de Impuestos Internos y entras en paz, Francisco. Así es. Desde el primer momento, el director general y su equipo técnico acompañante han divulgado un concepto de puertas abiertas, y ciertamente ha habido una apertura
ha habido una apertura en la Dirección General de Impuestos Internos que ha sido conjunta con el proceso de transformación tecnológica. O sea, hay que reconocer que los saltos que está dando la Dirección General de Impuestos Internos ayudan a todo el país, porque van también obligando a los contribuyentes, especialmente a los grandes, a montarse en el carro de la tecnología. Y esto, por ejemplo, de la facturación electrónica, yo creo que ha sido uno de los pasos trascendentes. Así como fue el número de comprobante fiscal en su momento, que fue un salto bastante importante, así ha resultado la facturación electrónica. Y lo importante es poder mantener la seguridad de la información, la fluidez de la información y la reserva de la información, que aunque llegue en tiempo real, la empresa tenga la certeza de que los controles del sistema de la DGI le van a garantizar la discreción de su información. Sí, y te hablaba de esa apertura porque hay temas que el cerebro, o situaciones que el cerebro automáticamente como que tiende a rechazar y a bloquear. Un auditor, llegaron los auditores, en otrora un inspector, llegó un inspector, llegó Sanidad, Salud Pública, llegó un auditor, llegó una notificación de impuestos internos, pánico, sobre todo aquellos inversionistas que no tienen ese dominio de la fiscalidad y no tienen por qué tenerla, porque para eso está Francisco Canahuate de Canahuate y Asociados. Entonces, lo otro que genera pánico, un acto de alguacil, y te lo llevaron justamente, a la hora del almuerzo. O el viernes. O el viernes para amargarte el fin de semana. Entonces, el ambiente de que, la situación de que llegó una notificación de impuestos internos, ya eso es bandera nacional, arroz, habichuela, pollo, carne, no sé, y 2 fritos al lado, y eso es común. Y la gente lo que hace es que va y tú que compareces mucho a impuestos internos y que eres muy querido ahí dentro y que tiene todo una vivencia y un profesorado, ves cómo llegan personas en motocicleta, llegan personas con un folder, personas que se ve que no ejercen ni la contaduría ni el derecho y van normalmente y exponen su caso. Bueno, la ley 107.13, que trata de los derechos de la persona frente a la administración, está siendo observada de manera rigurosa, concreta y rigurosa. Fíjate que cada vez que hay una norma, se hace referencia al texto de la Constitución y al texto de esa ley, sí, lo que le da también confianza al contribuyente, porque sabe que hay un Estado de Derecho donde hay que cumplir con las obligaciones y los deberes formales, pero al mismo tiempo, cuando se tiene razón, el derecho asiste y se pone la realidad de los sí, hechos y se documenta, y la dirección hace la rectificativa del lugar, hace las correcciones del lugar. O sea que no es arbitrario el acto, aunque a veces pueden darse situaciones que por falta de una información se adopte una decisión en un sentido u otro, pero no se puede atribuir que por desconocimiento de la ley, sino por desconocimiento de haber recibido el documento oportuno. Cuando lo reciben, entonces en la instancia correspondiente se reconsidera el caso. Es así. La situación es que para emitir una norma ya, o la emisión de una norma, ya nos sorprende. Se pone en foro público. En foro público, y es mandatorio, entiendo que 10 días mínimo. Hay veces que ha durado meses. Depende de la complejidad. Depende de la complejidad, si el hecho se declara complejo. Entonces, antes no puedo dejar de hojear el periódico por si sale una norma. Ya hasta te la ponen en el website
de tu empresa, que te dice, tiene tantos mensajes que no has abierto. Y entre esos mensajes está el día que debe pagar tu ITEVIS, el día que tiene que cumplir con tal ley, con tal presentación, pero al mismo tiempo cualquier modalidad que afecte tu empresa. Y esa es una de las vías de notificación oficial válida. Quiere decir que cuando se abre y se encuentra esa notificación, hay que atender en los plazos correspondientes. Esa es la fecha cierta. Exactamente. Sí, y entonces viene el dilema de que en algunas instancias los días son calendarios y en otras instancias los días son efectivos, los días son los laborables. Sí, pero la ley 107 en el artículo 20 dice que a menos que la ley no indique otra cosa, van a ser días laborables. Días laborables. Pero yo tengo muchos amigos que dicen, yo me cuido y lo hago a días calendarios por si acaso en este sitio interpretan o tienen una jurisprudencia particular. Nadie ha fracasado por llegar temprano. Bueno, ahí tienes un ejemplo. Ahí tienes un ejemplo de hazlo a tiempo y la 107.13. Porque no es que tú tienes que esperar el último día, es el límite para tu accionar. Entonces, si tú puedes hacer la cosa en 20 días, no esperes 30. Correctamente. El director de Impuestos Internos, que fue el tema de apertura, pues ha usado según una publicación un término, afirma que la administración tributaria brilla como nunca antes. Será de San Pedro de Macorís porque dice que brilla. Bueno. Por lo de brillan las estrellas, para no confundir al televidente. Se les reconoce el esfuerzo que hace la actual gestión, sí. Pero yo siempre recuerdo que la administración tributaria es como una carrera de relevo. En cada etapa, donde termina uno, continúa el otro. A veces hay retroceso, a veces hay avance más acelerado, pero todos los periodos tienen su brillo, uno más que otro. Y ciertamente este es un periodo donde la tecnología, el criterio que tiene la administración de poner en práctica la tecnología, que no es lo mismo que el criterio para definir conceptos, pero el criterio para definir los procesos tecnológicos realmente brillan en esta administración. En un plan estratégico, pudiera ser que la Dirección de Impuestos Internos o cualquier entidad en un plan estratégico, en el ejemplo de nosotros la dirección, tenga previsto cuáles serían sus recaudaciones en 5 años, porque es estratégico el plan. Entonces, ese relevo, esa continuidad de Estado, estaría indicando de que en nuestra administración tributaria hay un plan estratégico. Sí, siempre lo ha habido. Hay un plan estratégico y hay un plan antievasión permanente, porque la administración tiene una misión por delante, aparte de recaudar, es crear el riesgo subjetivo en el ánimo del contribuyente. Hacerle saber al contribuyente que si no cumple a tiempo, tiene riesgo, primero, de ser descubierto, y segundo, que al ser descubierto tiene costo elevado. O sea que sí existe y pudiéramos decir que educación, salud, obras públicas, pudiera emular ese plan estratégico, porque entra un ministro y lo primero que hace es comenzar a demoler para construir de nuevo. Hablábamos de la falta de mantenimiento, la falta de política de mantenimiento, y la continuidad es parte de mantener la estabilidad institucional en todas las organizaciones públicas, también en la privada. Viene el presupuesto nacional, estamos ya al borde de agosto, entonces comienzan a elaborarse los presupuestos. ¿Incluirá o dejará olvidado el pacto fiscal estos presupuestos? ¿Incluirá recaudaciones con miras a su aprobación? ¿O estará olvidado? No, yo entiendo que una cosa camina con la otra.
Lo único que si no se hace el plan de reforma que está previsto, pudiera entonces volver con los presupuestos complementarios o con endeudamiento, lo cual no es recomendable. Bueno, hemos llegado al final, Francisco. Me da mucho gusto haber compartido el espacio contigo. Un saludo cordial a nuestros colegas ausentes y tenemos siempre un eslogan. Así es, la reforma fiscal integral está demorada, no olvidada. Nosotros nos despedimos y en la próxima semana con mucho gusto volvemos para todos ustedes. Muchas gracias.